Bien, él es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, presidente del IDAES y además, como decíamos, es analista y crítico del sector editorial. Nos ayuda a entender un poco qué es lo que pasa en este rubro tan particular y sobre todo por estos días en donde, más allá de la Feria Internacional del Libro, que va a comenzar en unos días nada más, también se estuvo hablando mucho y hacia ahí va a ir la primera pregunta, de acuerdo también al contexto de algunas decisiones que tomó el actual gobierno. Alejandro Duhovne, aquí Jorge, Gaby, Hernán, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por atendernos. Decía un poco esto, ¿no? La noticia de estas semanas fue que el gobierno canceló la compra de libros escolares, ¿no? Fundamentalmente un elemento clave para todos los chicos, y un poco repensar a partir de ahí el rol del Estado, si el Estado tiene, no tiene, debe, no debe comprar esos libros. Hay detrás también una urdimbre de negocios en la que aparece el Grupo Clarín, pero en el medio de todo eso, y además de la relación con las provincias, tirante de por sí, están estos, los lectores, las lectoras que en este caso son niños. ¿Qué visión tenés de lo que está pasando? Bueno, a ver, yo te puedo dar una respuesta un poco rápida y simple. Diría, sí, el Estado tiene que intervenir, tiene que comprar libros, por supuesto, pero me parece que esto nos lleva a una discusión un poco más larga, profunda, que tiene que ver con que el Estado haya hecho eso del modo que lo hizo y que no haya tenido la repercusión que tuvo. En definitiva, tiene que ver con cierto quiebre, me animo a decir yo, de un consenso acerca del lugar la cultura escrita, la lectura en la sociedad argentina. O quizá mejor, a ver, tal vez el gobierno no viene a quebrarse el consenso, tal vez el consenso está roto hace mucho y el gobierno vino a ponerlo en evidencia, ¿no? ¿A qué consenso me refiero? Desde último cuarto del siglo XIX, Sarmiento creó lo que hoy se llama CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y toda una política ligada a la educación, por supuesto gratuita, pública, y el libro en el centro. De hecho, él promovió un proyecto de un mercado común del libro en América del Sur, porque entendía que el libro iba a ser la base para la información y la circulación y el conocimiento común en la región. Bueno, de alguna manera, ese consenso que se crea, digamos, a partir de Sarmiento y que se extiende a lo largo del siglo XX y que uno lo puede encontrar en proyectos en la entreguerra de libros baratos para todo público, digamos, y que después va a tener en Eudeva primero, ¿no? Con el proyecto de Boris Spivakov entre el 58 y el 66, de proyecto de libros para todos, con ese eslogan muy fuerte, y que después con el Centro Editor de América Latina, que siguió Spivakov, con más libros para más, esa idea de donde el libro tenía que ser el libro accesible para todo el mundo, que el libro y la lectura eran un derecho, y que el Estado tenía que garantizar la circulación, la producción y el acceso al libro. Bueno, eso que parecíamos como una obviedad, como algo de sentido común, este hecho del gobierno, la cancelación de la compra, revela que ese consenso pareciera no existir más, o por lo menos en los términos que nosotros creíamos que seguía existiendo. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Digo, no es solamente la compra en sí misma, creo que hay una discusión acerca de el lugar del Estado en la cultura. Y eso nos obliga no solamente a salir a defender la compra de derechos, porque creo que vamos a perder la partida si vamos a defenderla solamente por la compra en sí misma, sino que nos obliga a volver a reflexionar y justificar y fundamentar por qué el libro tiene que estar en el centro de la cultura argentina, ¿no? Entonces, bueno, nada, es una respuesta larga. Sí, claro. Claro, no, tal cual. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gaby te saluda. Te escuchaba, hablábamos justo fuera del aire de esto, de los consensos de la sociedad que de alguna manera implícita está avalando ciertas actitudes del gobierno. Vos mencionás lo mismo con respecto a esto, a la aceptación, al aval. ¿Por qué crees que hay una gran porción de la sociedad que está avalando esto? ¿Qué nos llevó cuando creíamos que había un montón de cuestiones, de problemáticas, de temáticas que ya estaban selladas, firmadas y aprobadas y que eran inamovibles? Estamos retrocediendo, ¿no? En materia de educación, de cosas fundamentales. Bueno, yo creo que esa respuesta me excede a mí como investigador del libro, que yo puedo darte una hipótesis, alguna idea, pero me parece que son las discusiones que tenemos que darnos más en general como sociedad. Hay colegas y amigos del IDAES, del instituto al cual pertenezco, están pensando eso de manera más sistemática. Digo, pienso, por ejemplo, Pablo Semán, ¿no? Ezequiel Saferstein y otra gente que está trabajando sobre cómo esto se vino erosionando a lo largo del tiempo por problemas en el modo en que el Estado interviene, la presencia del Estado en la sociedad,
por supuesto, la inflación termina erosionando cualquier tipo de relación del Estado con la sociedad. Pero creo que la pandemia, la inflación y una larga historia de problemas estructurales con el Estado, más, por supuesto, una militancia activa, decidida y coherente en contra de lo que puede significar la ampliación de derechos y el lugar del Estado en la sociedad, ¿no? O sea, una combinación de cosas donde el libro, la cultura y la lectura son un capítulo más dentro de ese escenario, ¿no? Claro. Alejandro, ¿cómo te va? Hernán te habla, ¿cómo estás? Perdón. Me acuerdo, hacía unos años que hasta se entregaban libros en los estadios, ¿te acordás? En las canchas, sí. Y se invitaba a la gente a leer el tiempo que tenían. ¿Dónde quedó toda esa utopía o todo ese sueño que teníamos de poder compartir, de poder disfrutar de la literatura en lugares claves? Bueno, es muy buena pregunta porque ahí te puedo hacer la respuesta que me quedó pendiente de la primera pregunta. A ver, el Estado tuvo y tiene muchas formas de intervenir directamente sobre la lectura. El Estado, las tres vías principales que ha tenido en las últimas décadas, digamos, de adquisición y distribución gratuita de libros han sido tres. Por un lado, el Ministerio de Educación, dos, y una, el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Educación, a través de la compra de y distribución gratuita de textos escolares, que es lo que acaba de cancelar hace 3-4 días el gobierno, ¿no? Con todo lo que impacta, ¿no? Piensen lo que impacta en la enorme desigualdad social que se genera entre quienes pueden comprarlo y quienes no pueden comprarlo, ¿no? Ya ahí tenemos un problema de reproducción de la desigualdad y agudización de las desigualdades. No estamos hablando de un texto de literatura, sino básicamente de textos escolares. Hay chicos que no van a tener textos escolares, teniendo en cuenta que tampoco tienen conectividad, ¿no? O sea que ahí tenemos un problema serio. Claro. Segundo, hay libros de literatura para primera infancia y para adolescencia y de adultos que también compraba el Ministerio de Educación y que distribuía para las bibliotecas escolares, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo tipo de lectura y de circulación de libros donde el Estado intervenía. Y después el Ministerio de Cultura, a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, tenía distintos mecanismos de compra y distribución a alrededor de 1.500 bibliotecas populares a lo largo y ancho del país. ¿Sí? Esas eran las vías tradicionales, y en este momento, salvo con AVIP, que quedó reducido el presupuesto, muy, muy reducido, las otras dos, la Ministerio de Educación, parece que eso no va a prosperar. Ahora, vos mencionabas los libros y cancha, que fue una propuesta de Daniel Filmus en su momento, que funcionó muy bien. Bueno, fue esa clase de ensayos que se hicieron con gran éxito para tratar de ligar el libro a espacios masivos, espacios populares, para mostrar que el libro no tiene por qué estar reñido con otras prácticas culturales, con otros consumos culturales, con entretenimiento, etcétera, y pareció muy inteligente el funcionamiento de eso. Otra que también está frenada, quiero decir, se la ha desfinanciado, que fue una que creó José Nun hacia 2007-2008, cuando fue secretario de Cultura de Nación, se llama Libros y Casas, que fue un programa donde cada casa, cada vivienda que se creaba desde el Estado, vivienda pública, iba a ir acompañada de una biblioteca con un número de libros, ¿no? Fue muy interesante esa experiencia porque, no solamente asociaba la cultura a la vivienda, sino que a poco de andar, y esto me lo contaba el propio José Nun en su momento, que se dieron cuenta que la existencia misma de un libro no garantizaba o no suponía que después la gente iba a leer. Entonces fueron sofisticando, desarrollando el programa de tal manera que crearon y formaron mediadores de lectura que acompañaban a esas nuevas personas que vivían, esos nuevos habitantes de esas casas, creaban el hábito de lectura. Entonces la importancia, hay dos cosas, no solamente tener una política de facilitar el acceso al libro, sino que la continuidad de una política en el tiempo es lo que permite ir mejorando, ajustando, repensándola para que tenga más eficacia, ¿no? Entonces, aparte de que se desfinancie y se cortan y que deje de funcionar, tenemos el problema que cada vez que queremos iniciar una política tenemos que iniciar prácticamente cero, porque no podemos acumular, no podemos tener una visión de largo plazo que vaya sofisticando las políticas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Alejandro Duhovne, doctor en Ciencias Sociales, investigador del libro también, entre tantas otras cosas. Te hago la última, Alejandro, porque
digamos, pese a todo este contexto que mismo nosotros estamos planteando como adverso, de crisis y hasta negativo, leyéndote a través de los años, en tus testimonios, en tus intervenciones, tenés una visión superadora siempre al respecto. Por ejemplo, cuando se habló de que el libro digital iba a matar al libro de papel, o bueno, incluso con este panorama de estadísticas en donde hay un 40% de caídas en las ventas, vos siempre rescatás y destacás que tenemos muchas librerías en nuestro país, que somos un país con nada, y sobre todo los centros urbanos, muy poblados de esta cultura librera, ¿no? Y pienso también en las pequeñas editoriales. ¿Qué panorama ves vos? ¿Qué puede llegar a pasar en la Feria del Libro en este sentido? Más allá de las manifestaciones, digo, ¿qué puede pasar desde el modelo de negocio? ¿Y qué panorama visorás de cara al futuro? A ver, está bien que rescates o intentes rescatar la cuota positiva. Te voy a dar primero la negativa y después te digo qué la esperanza que vos tenés. Yo creo que el libro argentino se encuentra, a ver, y yo escribí mucho a lo largo de los últimos, 10 años en estos medios, tratando de marcar los problemas que iba encontrando, coyunturales o de largo plazo, estructurales del sector del libro, y tratando de señalar algunas alertas para estar atento. Bueno, yo creo que lo que nos encontramos hoy es ante una tormenta perfecta del libro. Todas las cosas que podría yo haber señalado en el pasado de alguna manera se conjugan hoy. ¿A qué me refiero? Una caída muy significativa, vos la mencionaste recién, de venta de libros en librerías, muy significativa, que depende del género, se puede llegar al 50 o al 60%, depende con qué editorial hablemos, ¿no? O sea, de interanual 50-60%, ¿no? Después tenemos lo que mencionamos recién, el Estado deja comprar, y el Estado en general tiene un rol no solamente en la lectura, sino en la generación de mercado, y tiene un sentido particular como anticíclico, ¿no? El Estado pasa a de alguna manera levantar, a sostener el mercado del libro cuando la economía no funciona bien. Bueno, ahora tampoco tenemos al Estado, ¿no? Y finalmente la exportación. Cuando apenas asume este gobierno, algunos editores optimistas pensan, bueno, la fuerte devaluación va a mejorar la exportación del libro. Bueno, nos hemos encarecido en pocos meses en dólares, con lo cual la exportación argentina se volvió extremadamente cara y ha caído en picada exportación de libros. Entonces, no se venden librerías del público general, el Estado no compra y no exportamos. A eso sumemos que el costo del precio del papel, que es un tema que viene de largos años, ha duplicado, el precio del papel ha duplicado la inflación, por distintas razones que sería largo explicar ahora y que seguramente en algún momento ustedes las hablaron. Con lo cual, las editoriales se encuentran en una encrucijada muy, muy difícil de la cual salir, ¿no? Están muy, muy complicados, y yo creo que la Feria del Libro un poco va a ser un termómetro de, bueno, qué disposición tiene el público general, el consumidor medio de ir a comprar libros, ¿no? Yo la veo muy difícil, y así la están viendo los propios editores, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué decir? El costado positivo, si es que hay un costado positivo en todo esto, las editoriales argentinas vienen de una larga experiencia de crisis, ¿sí? En distintas magnitudes, en distintos momentos, y yo creo que hay un músculo para enfrentar situaciones de esta manera. Yo creo que nunca hubo una situación tan crítica como la de hoy, es verdad, pero por otro lado las editoriales independientes, el modelo de negocio de editorial independiente, que es el modelo chiquito, en general es muy flexible. Pueden adaptar situaciones de un modo que tal vez las grandes estructuras no pueden, claro. ¿Sí? Porque son pocas personas, porque pueden disminuir o aumentar el número de títulos o el número de ejemplares que publican, ¿sí? con relativa flexibilidad. Es decir, yo creo que todas van a pasar mal, todo depende de cuánto se profundiza en el tiempo esto, va a ver cuántos caídos hay o cuántos van a sobrevivir, ¿no? Pero yo creo que hay un músculo y hay una experiencia acumulada en este tiempo para que va a permitir por lo menos sobrevivir de mejor manera si esto no se extiende mucho, ¿no? Sí, clarísimo, Alejandro, y seguiremos profundizando y seguramente serás nuestro material de consulta permanente para estos temas. Te agradecemos mucho este contacto con Vientos de Colores. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Alejandro Duhovne era entonces que nos dio un panorama. Bueno, le voy a pedir a Gabriel que después retenga algunos de estos conceptos, sí, claro. Porque seguramente tiene su opinión también formada. El escritor va a tener para opinar bastante sobre esto también. Que vamos a hablar enseguida de Vegan Wars y de tantas otras cosas, pero nombre, ¿no? Antes, no sé, mira, es un libro que ya pega.